Finalmente, haremos mención de las propiedades que tienen los mapeos autoorgánicos. En primer lugar, ¿qué ocurre con el espacio de entradas? Bueno, el mapa de características phi, recordemos que este es el que está mapeando de características hacia el grid, dice representado por el conjunto de vectores de pesos sinápticos WJ. Recordemos otra vez nuestra red neuronal, pues su característica especial son los pesos de todas las conexiones. Dice, en el espacio de salidas A, provee una buena aproximación al espacio de entrada X. Esta propiedad básicamente lo que nos dice es que codificamos nuestro espacio de entrada X de manera aproximada en el nuevo espacio A. Por eso hablábamos precisamente de que estos vectores se estén convirtiendo en códigos discretos para todos los posibles valores que teníamos en el conjunto X. Y lo que nos está diciendo esta propiedad es que efectivamente es una buena aproximación. La siguiente propiedad tiene que ver con el ordenamiento topológico que obtuvimos. El mapa de características phi se encuentra topológicamente ordenado en el sentido de que la ubicación espacial de una neurona en la retícula corresponde a un dominio particular o característica de los patrones de entrada. La ecuación, bueno, 10 que teníamos anteriormente es la de actualización de pesos. Forza al vector de pesos sinápticos WI de la neurona ganadora I a modificarse en dirección al vector de entrada X. Recordemos que, bueno, modifica a WI y también a sus vecinos cercanos. Entonces, por eso, características semejantes van a quedar mapeadas en regiones cercanas dentro de la retícula. También hay una correspondencia interesante entre las densidades de los ejemplares. El mapa de características phi refleja variaciones en las estadísticas de la distribución de entradas. Regiones del espacio de entradas X, de las cuales se muestran los vectores con los que estamos entrenando, con probabilidad alta, son mapeados a dominios grandes en el espacio de salida, es decir, en la retícula, y con mejor resolución que regiones de X, de donde es poco probable obtener muestras. Donde haya más muestras va a ocupar más espacio en la retícula, donde sea más poco probable obtener ejemplares va a obtener un espacio más pequeño en esa retícula. Selección de características. Dados datos del espacio de entradas, el mapa autoorganizado puede seleccionar un conjunto de las mejores características para aproximar la distribución subyacente. Y esto tiene que ver precisamente con la parte de que los pesos se convierten ahora en códigos y esos códigos lo que contienen son precisamente esas características que son mejores para aproximar a las entradas originales. Y bueno, pues ya que tenemos esas propiedades, vamos a evaluar qué tal nos quedó después de haberlo entrenado? Vamos a tener una serie de medidas de calidad. Tenemos la distorsión. Se evalúa la precisión de la proyección utilizando la distorsión promedio. Y aquí es bastante interesante lo que está ocurriendo con la notación. Si lo pensamos así a primer golpe, observemos que estas son diferencias al cuadrado, como las que teníamos en la función de error de las redes multicapa. Pero ¿quiénes están participando aquí? Aquí lo que vamos a hacer es un proceso de ida y vuelta. Esta XK es nuestro ejemplar de entrenamiento. Entonces, cada una de las K significa que vamos a tomar otra vez un promedio sobre todos nuestros ejemplares de entrenamiento. Bueno, entonces, para cada una de ellas tenemos dos elementos. El primer elemento es nuestro dato de entrada y el segundo elemento ahorita le estamos llamando XK', que depende de C. C es el código. Ahora, todo esto en realidad son datos que ya tenemos, pero vamos a ver ahora cómo se está reinterpretando su significado. Entonces dice que XK es la entrada a la red. Ahora, el código C de X es la neurona ganadora. Es decir, lo metimos a la red, calculamos cuál era el peso más cercano a este dato y eso nos da un código, que es la neurona ganadora, I de X. Pero junto con esa I de X, pues observemos que obtuvimos precisamente el vector de pesos que nos conectaron con ella. De momento a ese le vamos a llamar X' de C. ¿Por qué X'? Recordemos que lo que estamos haciendo es representar a todo nuestro espacio de entrada,
pero ahora con valores discretos, que son los pesos conectados con las neuronas. Pues esos pesos le vamos a llamar la reconstrucción del vector de entrada y está dado por el vector de pesos asociados a la neurona ganadora. Y ese vector de pesos pues era W. Entonces lo que tenemos es que el código del dato es la neurona ganadora, pero la reconstrucción pues es el conjunto de pesos. Entonces es una manera diferente de interpretar lo que obtuvimos, donde ahora hablamos de un proceso de codificación y decodificación. Y lo que estemos haciendo es medir qué tanto se parece en la reconstrucción que obtuvimos, pues ahora discretizada, a los datos originales que teníamos. Si nuestra representación es buena, entonces esta distorsión va a ser cada vez más pequeña. Podemos esperar que efectivamente esta distorsión nunca va a llegar a cero, porque estamos hablando de un espacio que es en principio mucho más grande, fue reducido a unos pocos valores discretos. Pero si es una buena aproximación, entonces esta diferencia tiene que ser lo más pequeña posible. Otra herramienta que vamos a tener para ver cómo quedó nuestro mapeo es un histograma de datos. En este histograma se muestran cuántos vectores pertenecen a cada cúmulo definido por una neurona dado un conjunto de datos. Pues la idea es que estamos recibiendo los valores X y, bueno, entonces cada una de las neuronas que obtuvimos en nuestro mapeo, ahora su vector de pesos representa una especie de centroide, ¿no? Es lo que mencionábamos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos de nuestros datos de entrada fueron mapeados hacia la misma neurona? Y eso es lo que nos está contando este histograma de datos. En este ejemplo de nuestros datos de entrenamiento, por ejemplo, aproximadamente unos 14 fueron mapeados a esta neurona. Aquí hay como 2 que vinieron a dar para acá y 1 por acá. En estas neuronas, pues ahorita no hay nadie. Entonces, esto nos habla, por ejemplo, de que esta es una región mucho más densamente poblada, ¿no? Varios datos de entrada están cayendo en una misma neurona. También para empezar a interpretar qué fue lo que aprendió la red, podemos utilizar mapas de calor. Estos que estamos viendo aquí son de un ejemplo donde hay que clasificar diferentes flores. Son 3 clases de flores de una misma familia que se llama iris. Y las características que se están midiendo de estas flores son la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud de los pétalos y el ancho de los pétalos. Y con estas 4 características, si quieres saber, pues cómo deberían de clasificarse esas flores. Entonces, el set es uno de estos sets estándar para probar algoritmos de aprendizaje. Puede servir para supervisado o, en este caso, para no supervisado. Entonces, por eso hasta sabemos un poquito de a qué clases pertenecen y cuántas son, ¿no? Pero lo que nos está dando ahorita este algoritmo es que después de haber entrenado a un mapa autoorganizado, pues va a tratar de visualizar cómo organizó a las neuronas, por ejemplo, por longitud del sépalo. Y lo que nos está diciendo este mapa de calor es que las neuronas lo que hicieron fue colocar a los ejemplares con una longitud larga hacia la esquina derecha, mientras que los que tienen una longitud más corta los puso hacia el lado izquierdo. Y aquí están más o menos distribuidos precisamente por longitud del sépalo. Entonces, recordemos que realmente solo existe una retícula en 2 dimensiones, ¿no? Pero nuestros datos de entrada, en este caso, eran 4 características. Entonces, era característica por característica, estamos tratando de ver qué pasó con las neuronas. Entonces, igual acá, ahora vamos a intentar ver dónde quedaron aquellos elementos que tienen un sépalo ancho, serían estos, o los que tienen un sépalo más delgado, que estarían por acá, ¿no? Y vemos cómo quedaron distribuidos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una dirección diagonal para la longitud y quedaron en esta otra dirección en la horizontal. Luego aquí viene la longitud de los pétalos, quedaron hacia acá los más largos, hacia abajo los más cortos y el ancho como que pareció tomar una distribución parecida, como si estas 2 variables pues realmente casi fueran, ¿cómo decirlo? Se refuerzan la una a la otra, ¿no? Mientras que estos sí están dándonos como información diferente. Ahora, ¿qué va a suceder ya cuando metamos un ejemplar concreto? Entonces aquí vamos a tratar de ver qué fue lo que descubrió el mapa, aprovechándonos de que de hecho sí sabemos a qué clase de flor
pertenecían cada uno de los ejemplares. Entonces, aquí los expertos en biología, en botánica, ya habían creado las clases, ¿no? Unas les llamaron setosa, otras versicolor, otras virgínica. ¿Qué sucede entonces si metemos un ejemplar setosa en una red que ya estaba entrenada, en un mapeo autoorganizado? Lo que vamos a observar entonces es que las neuronas más cercanas a este valor, para la cual la distancia es más pequeña, van a estar en esta región. Por aquí va a estar la neurona ganadora. Mientras que las que están más lejanas, en una distancia más grande, van a tender a irse hacia acá. Entonces estaríamos pensando en este momento en que esta flor estaría representada por una neurona más o menos de por acá. Es más o menos. Ahora, en el caso de la flor versicolor, entonces lo que estamos viendo es que los valores más pequeños están por acá. Bueno, están un poco más... pues no están tan concentrados, pero más o menos por aquí estarían los mínimos. Todas las demás neuronas entonces tendrían características diferentes. Aquí tenemos otra flor de una clase distinta. Estaría más bien ubicada, la neurona que la representaría estaría por esta región. Entonces, si quisiéramos pasar ahora de nuestro mapeo autoorganizado a un sistema de agrupamiento y crear clases por sí misma, lo que necesitaríamos hacer es analizar lo que obtuvimos en los diferentes mapas y proceder a pedirle que discretice esto y lo convierta en clústeres de clases, ¿no? Dimensiones. Y bueno, para eso, pues ya no lo incluimos aquí, pero la sugerencia que se puede hacer es, por ejemplo, utilizar un algoritmo como K-medias para decirle, bueno, a ver, ahora toma estos colores así como están, trata de generarnos clusters y al empalmar estas 4 dimensiones, básicamente lo que esperaríamos es que nos quedaran una clase por acá, otra clase por acá y otra probablemente en la región. Entonces podríamos empezar a pensar ya en hablar, por ejemplo, de setosa en esta dirección. No, a lo mejor quedaría más o menos por acá. Versicolor. Y más o menos por acá tendríamos virgínica. Y eso sería lo que obtendríamos si componemos ya con otro algoritmo, como por ejemplo K-medias. Y así más o menos podríamos tratar de reconstruir a ver si toman decisiones semejantes a lo que hicieron los expertos en botánica. Lo que veremos a continuación va a ser precisamente un ejemplo en un cuaderno de Python.